ver de que tenemos dos tipos de situaciones que nos pueden llegar, ya sea en el consultorio o ya sea en una guardia de emergencia. Por un lado son los pacientes crónicos, que se pueden reunir todos en el término síndrome coronario crónico, que antes se llamaba angina crónica estable o enfermedad coronaria estable, y que actualmente se engloban todos como síndrome coronario crónico. Y como habíamos puntualizado ayer, el término síndrome coronario crónico es más exacto que la angina crónica estable, porque no todos los síndromes coronarios crónicos se manifiestan por dolor. Hay pacientes que no tienen dolor precordial nunca y sin embargo hacen infarto, hacen insuficiencia cardíaca, se presentan con disnea, se presentan con sintomatología variada y a veces no tienen dolor. Sin duda, cuando hay dolor es un trazador muy importante y la mayoría de los pacientes en algún momento de la evolución hacen dolor. Ese es un grupo. El otro grupo es el paciente agudo, que lo podemos englobar en el término síndrome coronario agudo. Entonces, en conclusión, tenemos el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo. Entonces, cuando nos llega un paciente con sospecha de síndrome coronario crónico, que muchos de ellos, como dijimos, tienen dolor, es un dolor característico, que es opresivo, que aparece con el esfuerzo y que cede con el esfuerzo, que cede cuando termina el esfuerzo. Ese es el cuadro coronario típico, de Angor típico. Pero también el paciente puede venir con disnea o puede venir con insuficiencia cardíaca y generalmente ya hay un antecedente de enfermedad coronaria. Entonces es más fácil el diagnóstico cuando el paciente ya tuvo un infarto, cuando tuvo una isquemia previa o cuando fue revascularizado, entonces ya directamente está, si está estable por supuesto, en el grupo del síndrome coronario crónico. No olvidarse acá, muy importante para la evaluación pre-test de la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria, además del tipo de dolor y antecedentes de cardiopatía isquémica, ya antecedentes de infarto o de revascularización, no olvidarse de evaluar siempre todos los factores de riesgo cardiovascular, que eso, cuanto más factores de riesgo, y sobre todo diabetes, tabaquismo y dislipemia tengan, más probabilidad de tener síndrome coronario crónico. Y también el aporte del electrocardiograma, porque muchas veces el electrocardiograma es normal, pero eso no tapa toda la otra información muy importante que puede tener el paciente. Por ejemplo, que tenga enfermedad coronaria previa o que tenga muchos factores de riesgo y sobre todo la edad. Puede tener un electrocardiograma normal, pero estar dentro del grupo de síndrome coronario crónico. Pero el electrocardiograma, cuando tiene datos, también nos orienta mucho, porque puede darnos algunos datos muy importantes de que el paciente ya tuvo un infarto, si podemos determinar si hay áreas de necrosis, por ejemplo, o que está sufriendo isquemia, si tiene datos de isquemia en el electrocardiograma. Bueno, todos estos datos son de diagnóstico y la conducta es, en el primer nivel de atención, es iniciar tratamiento sin demora, inclusive antes de la derivación a otro nivel de mayor complejidad. Y el tratamiento es muy sencillo, lo vamos a ver ahora, si es que no lo vimos muy bien ayer, que es básicamente tratar los factores de riesgo y el tratamiento antiisquémico. El tratamiento antiisquémico es un trípode entre beta bloqueantes, estatinas y aspirina. Tenemos que aprender las dosis
de los beta bloqueantes, qué tipo de droga vamos a usar, las dosis de las estatinas y la dosis de la aspirina que vamos a usar en el síndrome crónico. Con respecto a la estatina, es una droga que debe darse obligadamente y no tiene que ver el nivel de colesterol del paciente, por lo menos inicialmente, para iniciar el tratamiento, porque acuérdense que la estatina tiene además de bajar el colesterol, tiene otro efecto sobre la placa ateroesclerótica, que es el denominado efecto pleiotrópico, que tienen muchas drogas, y este término significa, cuando ustedes escuchen que tiene efecto pleiotrópico, es el efecto de un fármaco que produce en cascada y que va a tener efecto en varios niveles. Como la estatina, por un lado, produce descenso del colesterol y eso disminuye la formación crónica del ateroma. Pero el efecto más importante no es ese, el efecto más importante es el efecto más inmediato que tiene sobre la placa aterosclerótica, produciendo alteraciones o modificaciones bioquímicas en la oxidorreducción y disminuyendo la probabilidad de que la placa progrese y llegue a producirse un accidente de placa. Con respecto a los objetivos, cuando nosotros hacemos un tratamiento antiisquémico, tenemos que tener objetivo a dónde queremos llegar con la presión, a dónde queremos llegar con el LDL, a dónde queremos llegar con la hemoglobina glucosilada en el diabético. Cuando llegamos a esos niveles óptimos, es lo que decimos tratamiento médico óptimo. Y bueno, y resumiendo, eso si se quiere puede ser un resumen del síndrome coronario crónico y del síndrome coronario agudo. Recuerden que el paciente que ingresa por emergencia, o a veces no por emergencia, sino por ahí puede venir a un consultorio con un síndrome coronario agudo, es importante identificar a aquel paciente que tiene un dolor de inicio súbito, muy intenso, prolongado, que generalmente va acompañado de otra sintomatología, como sudoración, como palpitaciones, como disnea, como malestar general, que hacen evidente que este paciente está sufriendo una descompensación aguda. Entonces, si ese paciente tiene un antecedente coronario, tiene muchos factores de riesgo y tiene una edad mayor a 50, 60 años, siempre tenemos que considerar la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Y el paso inmediato que ustedes tienen que hacer es hacer un electrocardiograma. Si el paciente no está bien, inmediatamente hacerle una vía. Y el electrocardiograma es el marcador para lo que está pasando. Si en el electrocardiograma hay un supradesnivel del ST o un bloqueo completo de rama izquierda, que tendría que ser nuevo el bloqueo completo de rama izquierda, que a veces no podemos saberlo, si es la primera vez que lo vemos al paciente, pero si nosotros vemos un bloqueo de rama izquierda y vemos que el paciente está con una sintomatología aguda, hay que sospecharlo, o si no, lo que decíamos, el supradesnivel persistente del ST, entonces ese es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si estamos en las primeras horas, todavía no podemos hacer diagnóstico de infarto estrictamente porque no tenemos enzimas. Entonces, nos tenemos que manejar con el término síndrome coronario agudo y ese paciente tiene que ser derivado inmediatamente dentro de las primeras 6 horas para que sea revascularizado a un nivel de complejidad superior donde se realizan estos procedimientos. Si está dentro de las 2 primeras horas, 120 minutos, lo ideal es la angioplastia primaria, que es destapar la arteria, abrir la arteria. Y si el paciente se va a demorar más y no puede llegar, una alternativa franca y muy buena es la trombolisis.
que se puede hacer en unidad coronaria sin necesidad de meter al paciente en un cateterismo y tener el equipamiento para hacer la angioplastia. Posteriormente se verá que si hay muchos pacientes que se hace la trombolisis, se abre la arteria y después, cuando ya llega con tiempo al centro de mayor complejidad, se le hace el cateterismo y muchas veces se pone un stent ya diferido, ya con la arteria abierta. Esa es una posibilidad. Bueno, y mientras tanto se da todo esto, cuando nosotros recibimos al paciente con síndrome coronario agudo, en el primer nivel de atención, es muy importante porque se nos puede morir en ese momento. Tenemos que tener activo un monitor con la posibilidad de poder desfibrilarlo, si contamos con eso. Eso se puede hacer en el primer nivel de atención. Y el manejo de drogas. El manejo de drogas debe ser muy cauto para no interferir con lo que vaya a ser el centro de mayor complejidad. Entonces tenemos que usar las drogas que son efectivas y que sabemos que no le van a hacer daño al paciente. Entonces, en primer lugar, calmar el dolor. Se puede usar cualquier analgésico para calmar el dolor y además nitratos o nitritos parenterales, idealmente, también se pueden usar los nitritos sublinguales, pero es mucho más efectivo usar la nitroglicerina parenteral. Por lo tanto, deberíamos saber usar la nitroglicerina parenteral, que eso lo vamos a ver, y eso también colabora en el alivio del dolor, junto con los analgésicos. Otra droga fundamental es hacer aspirina, pero a una dosis por lo menos de 260 miligramos. No es lo mismo que en el síndrome coronario crónico, que tenemos que la dosis es de 100 miligramos. Acá hay que dar una dosis más grande, eso sale de grandes estudios, como por ejemplo el primero fue el ISIS-2, que es el estudio internacional sobre el infarto agudo de miocardio, pero eso fue hecho en la década del 90, y de ahí surge esas dosis que usaron. Y, la otra dosis, la otra droga que se usa habitualmente es el clopidogrel, que no nos va a traer problemas después, y es de fácil administración porque es de vía oral, y hay que hacer una dosis grande de 4 comprimidos de 75 miligramos, que son 320 miligramos de clopidogrel, y yo creo que nada más. Es decir, manejar eso, porque se puede decir, bueno, puedo dar beta bloqueante, puedo dar heparina, pero eso ya por ahí nos puede traer complicaciones y no es conveniente si no estamos en unidad coronaria. Si el paciente ya está en unidad coronaria, vamos a hacer todas esas drogas, pero el paciente no va a estar en unidad coronaria habitualmente. Nosotros lo vamos a derivar. Mientras lo derivamos, se puede hacer esas 3 drogas: la nitroglicerina, la aspirina y el clopidogrel. Bueno, ese es el resumen que yo les puedo hacer así, que no lo pude hacer ayer, ya por una cuestión de tiempo. Bueno, ¿me siguen escuchando bien? Sí, doc. Sí, doctor. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo quiero consultar. Bien. Nosotros tenemos para hacer troponina. ¿Esperamos los resultados? ¿Hacemos en el lugar o eso ya se hace en el centro de mayor complejidad? Bueno, muy buena pregunta, Adriana. Adriana creo que es, ¿no? ¿Oser? Sí, doctor. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener troponinas, es útil que pidamos, pero eso no tiene que demorar la derivación del paciente, porque para hacer diagnóstico de infarto se necesita por lo menos 2 determinaciones, que veamos una pequeña curva si está en aumento o si está en descenso. Y todo eso depende de el tiempo de evolución que tenga el síndrome coronario agudo.
Si es dentro de la primera hora, yo no me preocuparía mucho todavía por hacer enzimas porque te van a dar negativo. Pero es importante solicitarlo, aunque sea dentro de la primera hora, perdón. Pero me preocuparía más por las otras medidas. Pero si tenés un laboratorio que te hace troponina, lo mismo hay que solicitar troponina, porque una troponina basal normal de 0, por debajo del límite de detección, es muy importante para como un valor basal, porque después pueden venir otras troponinas en las próximas horas que empiecen a mostrar una curva. ¿Está claro eso? Bueno, ya van a salir más preguntas. Lo que vamos a hacer en una actividad ahora, yo le voy a mostrar 4 pruebas ECOE que pueden ustedes ir tomando nota, porque estos son para fin de año, seguro que a alguna les va a tocar. En donde vamos a evaluar qué conocimientos están teniendo ustedes sobre el tema, cómo manejan o cómo podrían manejar los pacientes. Entonces, como esta es una prueba comunitaria, entonces ustedes hagan de cuenta, cada uno de ustedes en su casa, que lo está resolviendo personalmente, que les toca el paciente que yo les muestro, cómo lo solucionan. Entonces me van a ir tirando todas los puntos o los ítems que vayan solucionando en todo el grupo, y lo vamos a ir anotando como si fuera uno solo que está rindiendo, ¿me entienden? No sé si le hice demasiado lío. Es decir, les voy a presentar el ECOE en un tiempo estimado de entre 5 y 7 minutos, ustedes lo van a resolver, y vamos a hacer como que estamos en el examen. En ese momento, no hagan preguntas, simplemente respondan al ECOE. Las preguntas las vamos a hacer después. Inmediatamente que pase el ECOE, vamos a tener un espacio pequeño para contestar las preguntas. Después vemos el otro ECOE, y en el momento del ECOE no hagan preguntas, pueden ir anotando las dudas que ustedes tengan en su casa para después lo contestamos. Es decir, que vamos a hacer un simulacro de que realmente están rindiendo, porque cuando ustedes están rindiendo no van a poder ir a preguntar, y doctor, ¿cómo es esto, cómo es aquello? Directamente ustedes tienen que desempeñarse, porque el ECOE es una prueba de desempeño y dura 5 minutos. Es como hablamos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos importantes para rendir el ECOE? ¿Les parece? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos con el primero. Le voy a compartir entonces pantalla. Bueno, están viendo ustedes la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doc. Bueno, entonces esta es la carátula del ECOE, que esto no la ven ustedes cuando ingresan. Ustedes recuerdan que ingresan al consultorio o al lugar donde van a rendir la estación, y en el cartelito de la puerta lo único que les va a decir es estación dinámica. No saben si se trata de cardiopatía isquémica o de pediatría o de obstetricia, no saben nada ustedes. Ingresan y lo que van a ver es este formato. Presentación clínica. Yo voy a ser de paciente a partir de ahora, entonces acuérdense que el dinámico es con paciente. Entonces, yo soy paciente y empezamos ya
la prueba. Buenas tardes, Mauricio. Yo soy el doctor Aguilera. Le Buenas voy a tardes, atender doctor, ¿cómo le va? esta tarde. ¿Me puede decir cuál es el motivo por el que usted viene a la guardia? Eh, Mire, vengo porque me está preocupando un dolor de pecho que estoy teniendo, que no lo tenía antes. ¿A qué hora comenzó ese dolor de pecho? Ahora son las 1:40. No, no, mire, esto, yo hoy no tuve dolor, yo hace un tiempo que vengo teniendo ese dolor. ¿Qué características tiene ese dolor? ¿Le punza, le oprime, le quema, le retuerce? Se Me va. duele acá el pecho. Ajá. Pero yo necesito que me diga cómo es ese dolor, qué tipo, como que le oprime. Y bueno, es un dolor, sí, que siento que me pesa acá en el centro del pecho. Entiendo. ¿Y ese dolor se irradia hacia algún lado? ¿Se va hacia otro lado? ¿Siente dolor en otra parte, aparte de ese dolor en el pecho? No, yo siento dolor en el pecho y sí, además por ahí ese dolor en el pecho también se siente en el hombro. Ujú. ¿Usted cuántos años tiene? 57. ¿Usted fuma, bebe alcohol? Sí, sí, fumo, estoy tratando de dejar, pero estoy fumando menos que antes, pero fumo, sí. ¿Cuántos cigarrillos cree usted que fuma Y estoy por alrededor día? de 10, 15 cigarrillos por día. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó a fumar? Y bueno, no, yo comencé a los 18, antes de los 18 en el secundario ya fumaba yo. Y ahora tiene usted 57 años. ¿Tiene alguna enfermedad de base, aparte del dolor que viene presentando? Enfermedad de base, ¿Toma Sí, algún medicamento? diabetes, hipertensión. presión alta tengo, presión Ajá. alta. ¿Toma algún Mauricio, buenas medicamento? tardes. Soy la doctora Agostina. Yo le quería preguntar si ese dolor es constante o aparece en alguna circunstancia y si se detiene en algún momento. Sí, doctora, no, no, ahora no me duele, me aparece nomás. ¿Y en qué momento le aparece? Y me aparece cuando, bueno, la primera vez me apareció cuando yo estaba corriendo para tomar el colectivo. Yo me levanto muy temprano, yo trabajo en el banco, entonces me voy siempre en un colectivo y ya vi que llegaba medio tarde y se me iba el último colectivo, entonces me apuré y bueno, lo mismo lo perdí porque me agarró un dolor impresionante. Eso fue hace tiempo y me tuve que sentar ahí en el cordón de la vereda me senté. ¿Y cuánto Sí, tiempo más o menos le duró el dolor? Y me duró, después de haberme sentado, 3 minutos, 4 minutos, y ya se me pasó por completo. Y bueno, como se me pasó por completo, yo no le di mucha importancia. ¿Y eso hace cuánto ya fue? Eso fue, ahora que estamos en abril, eso, no, el año pasado fue. Hacía mucho calor, debe haber sido en diciembre, por ahí en noviembre, no sé. ¿Y sabe de algún familiar suyo, padre, madre, hermano, que tenga algún problema cardíaco? Bueno, ¿Que haya tenido algún problema del corazón? mi papá ya murió. ¿Y de qué murió? Y de un infarto, ¿Y a qué edad? a los 56 se murió. ¿Usted toma algún Mauricio, medicamento, Mauricio? ¿Usted toma algún medicamento, Mauricio? Sí, estoy tomando un medicamento para la presión.
Creo que ahí ya se podría decir el diagnóstico porque está preguntando sobre padecimiento actual, no antecedentes. ¿Puedes repetir, por favor, desde hace cuánto que tiene estos síntomas, Mauricio? ¿Cuál es el dolor? El dolor, sí, que usted me dijo que ya no es la primera vez que lo tiene. Sí, no, el dolor, la primera vez fue cuando eso que yo le comentaba del que corría el colectivo, eso fue el año pasado, en noviembre, diciembre, por ahí. Bueno, mi diagnóstico es un síndrome coronario crónico con angina Estable. eh, Estable. estable, estable, estable. Crítica. Bueno, perfecto, cortamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es ver la lista de cotejo. Eso tampoco, esto lo único que ven ustedes, ya se termina el tiempo, se dice, bueno, cuando está faltando un minuto, le dice falta un minuto, que eso le sirve para ir concluyendo a ustedes, y después dice termina la estación o cambio de estación, le dice, ustedes ya se van y no saben nada más. Mientras tanto, ustedes estuvieron desarrollando el evaluador que está detrás del vidrio, tiene la lista de cotejo. Yo les voy a mostrar la lista de cotejo. Ustedes nunca acceden a la lista de cotejo, pero les voy a mostrar cómo se los calificó o se los puede calificar en esta circunstancia. Este es el libreto que después lo vemos. Bueno, primero tenemos 4 puntos en habilidades de comunicación. Recuerden que si ustedes logran el 60% del puntaje, aprueban la estación. Saluda y se presenta. Sí, pregunta el nombre del paciente. Bueno, no preguntaron, pero ya sabían mi nombre. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Yo le pondría que medio complicado lo que preguntaban ustedes. O sea, tienen que preguntarle al paciente y no al médico. Yo no soy médico en estos momentos. Se despide al finalizar la entrevista. No se despidieron. Ustedes tienen que dar el corte a la entrevista. Entonces, de acá, de estos 4, tenemos 2. Díganme si están de acuerdo con la calificación. Bueno, es un ECOE dinámico con pacientes y siempre a ustedes le van a evaluar si preguntan por el motivo de consulta. El motivo de consulta es muy importante y hay que hacerlo inicialmente. Si ustedes lo hacen al medio o al finalizar la entrevista, ya no es motivo de consulta. Porque el motivo de consulta debe ser disparador, debe ser un orientador, un guía de todo el interrogatorio, porque se sobreentiende que el paciente le va a decir lo más importante por el cual viene a la consulta. En la realidad no siempre es así. Bueno, el motivo de consulta, ustedes lo preguntaron, porque fue directamente por qué viene a la consulta, fue el primero que me dijo. Bueno, localización del dolor. Esto no fue muy claro, porque no me preguntaron por dónde se localizaba el dolor, me parece. Me pasa directamente el tipo o característica del dolor. Recuerden que el paciente no pueden preguntarle, bueno, ¿qué tipo o qué característica tiene el dolor? Directamente un lenguaje más sencillo hay que usar. Pero bueno, puede ser sí. No sé si preguntaron localización del dolor, ¿eh? Pasa que, Doc, usted ya cuando se presentó el paciente, digamos, dijo por dolor de pecho. Bueno, está bien, pero siempre hay que ser redundante en el ECOE, porque por ahí te pueden calificar que no, ¿me entendés? Entonces le conviene decir, bueno, dígame dónde le duele, ¿eh? Me duele el pecho, perfecto. Tipo, característica del dolor. Por duración preguntaron, por irradiación preguntaron, intensidad no preguntaron. O sea, ahí ya perdieron 1 o 2 puntos. Bueno, el motivo de consulta sí, podríamos decir que 1 punto hasta ahora perdieron acá y 2 puntos arriba. Doc, le pregunto, ¿la intensidad le podríamos preguntar del 1 al 10? Así sería, ¿no? Se puede preguntar así, exactamente. Si es muy fuerte, es poco, es mediano, y de una escala de 1 al 10, ¿cuál elegiría usted? Bueno,
La clase funcional, grado de esfuerzo que provoca el dolor, tampoco la preguntaron. El horario de aparición, más o menos, puede ser no también. Tiempo desde el comienzo de los síntomas, sí, 2 veces. Evolución, si cambió desde que empezó, no preguntaron. Eso para fijar la característica de estable. ¿Con qué calma o se atenúa? No lo preguntaron directamente, pero yo lo dije indirectamente. Preguntaron si fuma, sí. Si tiene hipertensión arterial, sí. Si tiene colesterol o grasas en la sangre, no lo preguntaron específicamente. Antecedentes médicos de la madre, más o menos, no en forma general lo preguntaron. Antecedentes médicos del padre, sí, porque se los dijo el paciente. ¿Dijo o expresó el diagnóstico angina o Angor estable o síndrome coronario crónico? Sí. Entonces, ustedes ven que en la lista de cotejo hay una serie de ítems que exige que ustedes pregunten claramente todo y no en forma general. Es decir, un consejo cuando ustedes vayan a rendir el ECOE con paciente es que no den por sentado nada, no hagan preguntas generales, sino hagan preguntas bien específicas. Si van a rendir neumonía, por ejemplo, o sea, ustedes creen que se les presenta un paciente con tos, con expectoración y que tiene fiebre, pregunten específicamente, bueno, cómo es la tos, por más que le digan, viene con tos, bueno, ¿usted tiene tos? Sí, que les afirme que tiene tos. El catarro, ¿cómo es el catarro? ¿Tiene dolor de pecho? ¿Cómo es el dolor de pecho? Así sucesivamente. No den nada por sentado que ya está sobreentendido. Bueno, en conclusión, nosotros acá podemos sumar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y más o menos un 14 puntos estuvieron ustedes. En habilidades de comunicación ustedes tienen que ganar el 100% en todas las estaciones con pacientes. Siempre tienen que saludar al entrar, siempre tienen que dar por finalizado y despedirse del paciente, usar un lenguaje claro y sencillo y preguntar siempre el nombre del paciente. Presentarse, a veces dice, bueno, se presenta, saluda y se presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy el doctor Tanto. ¿Cómo es su nombre? Listo. Y después, saludando, cuando se termina, o dándole un corte, ya con eso se ganaron el 100% de habilidad de comunicación. Doc, con respecto a las habilidades comunicacionales, ahí dice, utiliza el lenguaje claro y sencillo. No entiendo en qué momento utilizamos algún lenguaje, no sé Y si... cuando preguntamos la característica, si se irradia, tipo, son como palabras difíciles, habría que preguntarle más como algo. Claro, pero cada vez que yo le decía se irradia, también le cambiaba. Si se va a algún lado el dolor, digamos, como te digo, se irradia, pero a la vez te digo qué significa. Por eso... Creo que con preguntar también qué enfermedad de base tenía, ahí como que el paciente por ahí si no entiende mucho no va a saber a qué se refiere con enfermedad de base. Por ejemplo, la enfermedad de base no es un lenguaje muy claro, es un lenguaje más técnico. ¿Y cuál podría ser un reemplazo de enfermedad de base, Doc? No quería usar el término patología tampoco, por eso usé eso. ¿Tiene alguna enfermedad anterior usted, algún problema de salud que está padeciendo? Hay varias formas. Entiendo. Muchas gracias, Doc. Hay Doctor, pacientes que le preguntan si es hipertenso y no saben lo que es hipertenso. ¿Cómo? Hay pacientes que le preguntan si es hipertenso y no saben. Vos tenés que decirle presión alta. Tener presión alta y ahí se dan cuenta. Preguntaron por hipertensión, tienen que decir presión alta. Presión alta, vos no entienden. O por ejemplo, también hay que preguntarle si toman medicación y ahí como que se dan cuenta de que tienen algo, digamos. exactamente, también. Por ahí podés empezar preguntando, ¿está tomando algún tipo de medicación? Ah, y bueno, ¿para qué toma? ¿Usted tiene presión alta? De todas maneras, ese punto
que está en discusión, lenguaje claro y sencillo, es el menos objetivo de la prueba. Y esta prueba tiene que ser objetiva, porque el nombre dice evaluación clínica objetiva y estructurada. Se lo puede sacar tranquilamente porque se presta a la subjetividad del evaluador. ¿Entienden? Tendría que ser más objetivo la prueba. O sea, como una crítica a la prueba, es decir, porque no todo esto que le presento es perfecto, por ahí puede ir cambiando. En este caso de dolor, angina estable, ¿cómo preguntaríamos el 12 que dice horario de aparición? Perdón, ¿cómo? Que estaba viendo acá un mensaje que envió la doctora Silvina Grillo por el tema. En este caso de enfermedad coronaria crónica, ¿cómo preguntaríamos el 12 que dice horario de aparición? ¿En qué momento del día aparece, puede ser? Claro, si tiene algún horario. En el sentido de qué lo precipita, en qué momento del día le aparece. Si le aparece durante el día, ¿cuándo le aparece? Dígame su dolor, ¿cuándo le aparece? ¿Tiene relación con cuando está en reposo, tiene dolor o solamente cuando usted hace un esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo le produce dolor? Sí, no entendía bien a qué se refería esa línea. Hay pacientes que le preguntas si es diabético y te dicen no, y después vos le preguntás, ¿tiene azúcar en la sangre? Ah, sí, tengo azúcar en la sangre. Sí, también. Y te das cuenta que es diabético. Doctor, y en el caso de cuando cortamos, digamos, cuando cerramos la charla, ¿solamente con decir muchas gracias o algo de eso ya basta? ¿O hay que hacer como una despedida? Porque veo que nosotros no necesariamente desarrollamos todo el caso clínico, sino que decimos cosas puntuales y listo, como que queda medio colgado ahí. O sea, ¿qué te puedo decir? Cuente como cierre. Sí, eso iba a preguntar, porque se diagnostica y ahí ¿qué hacemos? Claro, es verdad lo que dicen porque justamente cuando uno rinde el ECOE le da la sensación de que no es el caso completo, porque justamente lo que le están evaluando a ustedes es una porción de la entrevista, nada más. Entonces ustedes tienen que dar por terminado y decir, bueno, después continuamos, solicitamos estudio, buenas tardes o buenos días y bueno, se despiden. Pero sí, le da como una sensación de incompleto, es verdad eso, porque no es la realidad, sino que ustedes, yo les decía la otra vez que es una simulación, entonces ustedes están simulando ser médico, el paciente está simulando ser paciente y estamos viendo una porción de la entrevista. Entonces, si vamos a simular, simulemos bien, ¿eh? Que somos realmente médicos. Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Si hubiese dicho una última cosa, solamente esto es un síndrome coronario crónico y no hubiese mencionado la angina estable, ¿equivale como punto o no? Sí, porque justamente, a ver, ya dejé de compartir la pantalla, pero... Sí, decía angina o síndrome coronario crónico. Si vos decías ángora estable o síndrome coronario crónico, exactamente. Bueno, vamos al próximo. Bueno, esto que están viendo ustedes es la carátula. Ya saben, esto no lo van a ver, por lo tanto, esta información no la tienen que tener. Síndrome coronario crónico, ya saben de qué vamos a ver, de qué vamos a tratar ahora. Pero es una estación estática. Fíjense ustedes que evalúa competencia para diagnosticar e indicar tratamiento farmacológico en síndrome coronario crónico. Eso es lo que van a ser evaluados ahora ustedes, pero en una estación estática, que significa que no hay pacientes. Entonces yo les paso a mostrar, ustedes ingresan al lugar de evaluación y se encuentran con este material.
este material y el laboratorio. Está en el escritorio y está en el laboratorio este. Entonces les dejo primero un minuto que lean de qué se trata, que es muy importante, y después les muestro el laboratorio. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es escribir, pero en este caso lo van a decir en voz alta. Si quieren ir escribiendo en su casa pueden hacer diagnósticos presuntivos en base a la presentación clínica y al laboratorio que ya vamos a ver, y las drogas y las dosis diarias prescritas. Les paso a mostrar el laboratorio que les muestra el paciente. Bueno, ahora volvemos acá, lo dejamos ahí y está marchando el tiempo. Mientras van escribiendo, ustedes pueden ir diciendo lo que tiene el paciente. Dice diagnósticos presuntivos. Un diagnóstico presuntivo, dado los factores de riesgo y sobrepeso, es diabetes mellitus tipo 2. Y síndrome coronario crónico. Y dislipemia también. Está tratado con enalapril, así que también hipertenso. No se queden ahí, tienen que seguir avanzando, ¿eh? Como tratamiento farmacológico, aspirina 100 miligramos día, atorvastatina 10 miligramos día. Bueno, que siga con el enalapril y también habría que agregar metformina, puede ser 500 miligramos, 2 comprimidos por día, uno con el almuerzo y otro con la cena. Y también se puede indicar que en caso de un dolor intenso por la angina, un dinitrato de disolvible sublingual 10 miligramos. Y atenolol también, 25 miligramos cada 12 horas. O 50 miligramos cada 24. Metformina, dijo la compañera, o escuché mal. Sí, sí. Sí, dijo. Lo que pasa es que ahí dice que únicamente es hipertenso, no te dice si es diabético, habría que hacer el Por el laboratorio. laboratorio abajo Pero en tiene laboratorio glicosilada sí. 9 tenía. No vi, perdón. Ah, ahí está, perdón. Yo creo que el valsartán es pocos miligramos. Perdón, me equivoqué. No hay que nada. Carvedilol 12,5 también se le puede dar cada 12 horas o 25 cada 24. Y si ya no da resultado, bueno, angioplastía. Y se coloca el stent. Doctor, Por ¿puede debajo.
puede mostrar el laboratorio? Bueno, se terminó el tiempo. Vamos a ver los resultados. Esta es una hoja que generalmente está para que ustedes escriban. Ahí tiene diagnóstico presuntivo, drogas y dosis indicadas. Bueno, lo que se espera que ustedes respondan es diagnósticos presuntivos. ¿Angor estable o síndrome coronario crónico? Perfecto. Hipertensión arterial, lo dijeron sí. ¿Dislipemia o dislipemia mixta? No recuerdo que hayan dicho. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, dijimos. Sí, Dijeron, dijo. perfecto. Ayúdenme ustedes porque yo no me acuerdo. Diabetes tipo 2 sí lo dijeron. Drogas y dosis. Dijeron atenolol o carvedilol, perfecto. Atenolol 25 miligramos cada 12 o 50 miligramos cada 24, carvedilol 12,5 miligramos cada 12 o 25. Cualquier opción que digan está bien. Estos son las, porque alguno puede decir una, otro puede decir otro y todo está bien. Entonces, sí. Rosuvastatina, atorvastatina o simvastatina, con solo decir la droga ya tienen un punto, fíjense. Pero si además de la droga ustedes dicen la dosis, tienen otro punto más. Lo dijeron con dosis, dijeron atorvastatina entre 10 y 40 miligramos, el rango está bien, dijeron 10 miligramos. Rosuvastatina o simvastatina. Aspirina, dijeron, sí. Aspirina 75 a 100 miligramos, también, no sé si, sí, dijeron 100 miligramos, perfecto. Dinitrato de isosorbidio o mononitrato, también dijeron. Lo que no dijeron es este punto 12, la dosis sublingual al dolor o mononitrato 20 miligramos 2 veces al día. No sé si dijeron dinitrato isosorbide al dolor, creo que sí, ¿eh? Sí, había dicho. Bueno, Sí, enalapril dijeron, enalapril 10 miligramos cada 12, me parece que esa dosis no lo dijeron, la dieron por sentada. Yo no me acuerdo que hayan dicho la dosis. No, no lo dijimos porque ya estaba, Porque ya o sea, estaba. estaba con tratamiento por eso, pero hay que decir. Hay que anotarla. Metformina y metformina 500 a 1500. Perfecto. Entonces, acá tienen prácticamente casi un 10, te diría. Porque casi todas las opciones están contestadas. De 16 pueden haber hecho 16 o 15. Así que esto está perfecto. Ahora, en un síndrome coronario crónico, está bien, uno puede empezar con estas dosis, pero después hay que ir ajustando, porque esta es la primera consulta. Recuerden que habíamos hablado de objetivos. El objetivo es que esté bien controlada la presión, bien controlada la glucemia, y el objetivo del LDL, que es el que se toma como objetivo en el síndrome coronario crónico y en todos los síndromes isquémicos, es un LDL menor a 55, que es muy, muy bajo. Y naturalmente casi ningún paciente lo tiene, solamente se llega a esa cifra con medicación y con medicación con dosis mucho más elevada de la que estamos viendo. Generalmente eso se llama estatinas de alta intensidad, que es a partir de rosuvastatina 20 miligramos. La rosuvastatina es la más potente de las estatinas. Y rosuvastatina 20 miligramos es equivalente a decir atorvastatina 40 miligramos y simvastatina 80 miligramos. Es a partir de ahí, subiendo la dosis o agregando ezetimibe para tratar de llegar al LDL de menos de 55. Bueno, preguntas.
¿Vemos otro? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, a ver, ¿cuál es el que vimos? Ahí está. Este es otro, esta es la carátula que no tienen que ver. Bueno, esta ECOE también es estático y consta de una presentación clínica, de un laboratorio y un electro. Este está abajo, el laboratorio, y está el electrocardiograma. Eso es lo que ustedes ven en el escritorio. Ingresan y lo primero que hacen es automáticamente van con toda su concentración, la concentración que puedan, leer la presentación clínica, y lo que ustedes tienen que hacer, solamente tienen que hacer esto, es escribir lo que les dice acá, estos 3 puntos. Entonces, les doy un minuto para que lo lean y después continuamos para que vean el electrocardiograma y el laboratorio. Bueno, les voy a pasar a mostrar el laboratorio y el electrocardiograma. No me alcanza toda la pantalla, así que vamos a ver primero el laboratorio. Y ahora vemos el electrocardiograma. Bueno, ¿tienen en claro lo que tienen que hacer? Empezamos, ¿eh? Doctor, si puede ampliar el electro para poder sacar la frecuencia porque no se ven los cuadros chiquitos. A ver cómo puedo hacerlo. Ahí abajo a la derecha tiene una especie de regla que dice 100%. Si la extiende más hacia la derecha, aumenta el tamaño. ¿Ven ahí? Creo que tiene una frecuencia, si conté bien los cuadraditos, son 10 cuadraditos entre R y R, dividido 1500 son 150 latidos por minuto. Hay una P antes de cada QRS en D1 y una distancia entre R y R que es regular, más o menos similar, y si varía, varía menos de 2 cuadraditos. Entonces un ritmo sinusal. Se evidencia supradesnivel del ST en B1, B2, B3 y B4. Y eso...
Bueno, está pasando el tiempo y ustedes no lo están haciendo. Fíjense, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes tienen dificultades con el electro, sigan, porque el tiempo va progresando y no van sumando puntos. Eso les puede pasar encima esto es, tienen que escribir. Entonces ustedes escriban. Si se cortan en el electro, sigan con el punto 2 y después con el punto 3, porque tienen posibilidades de aprobar sin poner nada del electro. Bueno, y con respecto a la localización, la secuela necrótica puede ser un infarto o un síndrome coronario agudo con supradesnivel LST en cara anterior y septal. Las indicaciones para el tratamiento no farmacológico recomendaría la dieta DASH, actividad física, suspensión del tabaquismo, disminución del consumo de sal, regular la cantidad de alcohol consumido, las medidas de alcohol consumida por día, si es que es alcohol, si es que consume alcohol. Ayúdenle un poco a Marco, a ver. Bueno, que realice actividad física por lo menos 3 veces por día. Una dieta DASH sería con poco contenido de sal y que sea variada, rica en frutas y verduras. Si puede bajar de peso para llegar a un índice de masa corporal entre 25 y 18.5 estaría bueno también. Que Vacuna antigripal abandone, anual. intentar que abandone el hábito tabáquico. Y bueno, el tratamiento farmacológico sería enalapril 10 miligramos día, aspirina 100 miligramos día, torvastatina o rosuvastatina 20 miligramos día. Y no sé si falta Y atenolol. 2,5 cada 12 atenolol. horas. Ujú. Bueno, algo más sobre el electro. Ahora volvemos al electro. Bueno, Se puede ver también en dedos, en el dedo largo, no sé si es una onda P mellada, creo que es compatible con sobrecarga de la aurícula derecha o auricular izquierda. En el dedo largo. Sí, ahí les mostré. Bueno, entonces vamos a la lista de cotejo. Bueno, dijeron que tiene ritmo sinusal. Sí. Se extendieron demasiado para decir que tiene ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca entre 72 y 75 latidos por minuto. Tiene una secuela de cara inferior y una secuela de cara anteroseptal. Es como secuela, no es un infarto agudo esto, porque no tiene supradesnivel. Porque el ST, si el punto J está descendido, fíjense que la onda T sale bien de abajo, puede ser 1 milímetro ahí puede, sobre todo se puede ver que está un poquito, pero básicamente son ondas Q. Cara anterior, B1, B2, B3, anteroseptal sería. Y cara inferior es D2, D3 y ABF. Tiene onda Q, no tiene onda R inicial, Después, en el tratamiento no farmacológico, inicia consejos para dejar de fumar, si lo dijeron. Aumento de frutas y verduras, si lo dijeron. Reducción del consumo de carnes rojas y grasa saturada, me parece que eso no. Reducción del consumo de sal, sí.
reducción de calorías totales, es decir, porciones pequeñas, poca grasa, reducción de hidrato de carbono, eso no. Actividad física diaria, sí. Actividad física, caminar 30 a 40 minutos o similar, no. Tratamiento farmacológico, esto lo dijeron en Alapril, La valsartán. compañera dijo actividad física de 30 minutos, doc. 30 minutos dijo, ah, bueno, Sí, perfecto. caminate por lo menos. Sí, dijo 3 veces por día, escuché yo. No, es demasiado, digamos, no es, o sea, es suficiente con 30, 40 minutos diarios. Bueno, el tratamiento farmacológico sí lo dijeron en Alapril, la dosis también, el beta bloqueante también, la dosis también, estatina también. No me acuerdo la dosis de estatina, la dijeron, pero la dijeron la vez pasada también. No me acuerdo si la Sí, la dijeron. dijo. Dijo. Bueno, aspirina y la dosis de aspirina. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, fíjense que, supónganse que acá en el electrocardiograma hayan hecho 1 punto o 2 puntos, pero en el resto hicieron casi todo. O sea que también esto está aprobado, porque del total de 19, ustedes pueden haber llegado a 15. Supónganse que hayan llegado a 15. Entonces tienen más del 60%. 60% de 19 seguramente que es 12. Por lo menos 12, 11 o 12. 12 seguramente que es el 60% de 19 puntos. Entonces también está aprobada esta, ¿eh? ¿Cómo diferencio, doc, lo que usted me corrigió hace un momento, la secuela del infarto propiamente dicho, y si es que se lo puede seguir llamando, si se le puede seguir llamando infarto? Porque usted había dicho que hoy ya no se le llama infarto con elevación, sino que se le llama síndrome coronario agudo con elevación. ¿Y qué diferencia entre una secuela y un síndrome coronario agudo con elevación LCT propiamente dicho en el electro? Secuela se refiere a lo que deja, la huella que deja el infarto, que son ondas Q. Cuando nosotros encontramos ondas Q en el electrocardiograma, en algunos sectores, algunas derivaciones del electrocardiograma nos está indicando que hay un sector que tuvo una necrosis, ¿no es cierto? Entonces ya fue un infarto pasado. No es diagnóstico de infarto agudo. Nosotros lo que hablábamos era infarto agudo de miocardio, se diagnostica con enzimas. Secuelas de infarto, uno, claro que no es un diagnóstico 100% certero, porque hay muchas imágenes de necrosis que no corresponden a infartos antiguos. Pueden ser, por ejemplo, miocarditis que hayan dejado secuelas. Tranquilamente puede dar imágenes de necrosis, pero esa no es la discusión. Secuela de necrosis. Este es un paciente que tiene antecedentes de infarto, entonces yo tengo obligadamente que pensar que recuerden que esto es importante, la presentación clínica. Dice que es asintomático. Entonces, de eso de plano nos descarta que tenga un síndrome coronario agudo. Y va a la consulta, no va a la urgencia, a la guardia, con síntomas. El paciente concurre porque se quiere controlar y abandonó el tratamiento médico. Él tuvo un infarto, hace 3 años tuvo un infarto. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es dónde está la secuela, ¿se entiende? La secuela es la necrosis, lo que dejó, la huella que dejó el infarto. No estamos haciendo diagnóstico ahora de infarto agudo de miocardio. No sé si eso responde a lo que me preguntaste, Marco. Sí, doc, perfectamente. Muchas gracias. En el electrocardiograma recuerden que las precordiales tienen onda R todas las derivaciones y hay una progresión desde B1 hasta B6, la onda R va creciendo. La B1 tiene onda R pequeñita, después B2 otra más grande, B3 más grande, después B4 la onda R más profunda que la S, y B5 también, B6 por ahí la onda R puede ya bajar un poco, pero sí es R prácticamente pura.
En este caso, fíjense que no hay onda R inicial en B1, en B2 y en B3. Lo mismo para la cara inferior D2, D3 y ABF. Mínimamente tendrían que saber más o menos localizar con las derivaciones las distintas caras del corazón para poder expresarse dónde está ubicada la necrosis. Cara inferior, recuerden que es D2, D3 ABF, cara septal sería B1, B2, y cara anterior B3, B4, B5, lateral vendría a ser D1 a BL, lateral alta sería S, y B5, B6 la otra parte de la cara lateral. Bueno, estamos entonces, y vamos al último. Bueno, no salieron muchas preguntas, puede ser el cansancio, ya estamos en 1 hora 20 más o menos. El electro fue, Doc. ¿Eh? El electro fue. El electro fue el impacto. Sí. Doc, en el tratamiento tenemos, bueno, el tratamiento no farmacológico y después dice vacunación antigripal anual. ¿Qué modificaría esto si no tiene la vacuna anual? Bueno, eso no estaba contemplado en la lista de cotejo, pero se puede decir. No. Sí, la vacunación antigripal anual se aconseja para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, para los pacientes bueno, mayores de 65 años, y para los ancianos sería, y para los que tienen algunas patologías como ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Digamos, hay la posibilidad de que vos tengas una gripe más grave se da en este grupo de pacientes. Una gripe con neumonía. ¿Te imaginas un paciente que tuvo un infarto grande como este hombre y bueno, tenga una neumonía gripal por el virus de la gripe? Lo va a descompensar seguramente más que a un paciente que no haya tenido infarto. Esa es la razón. Hay otras razones que se creen, pero no están muy seguros, que aparentemente la vacunación antigripal también produce mejora en los factores de riesgo del paciente. Hay ciertas hipótesis, digamos, en los pacientes que no han tenido infarto, por ejemplo, dicen que la vacunación antigripal puede resultar eficaz para disminuir la agresión que sufre el endotelio de los factores de riesgo tradicionales. Está perfecto, Doc. Gracias. Bueno, entonces vamos a compartir, si no tienen otra pregunta, lo que habían visto ustedes ayer, así que no es nada nuevo. Vamos a ver este paciente. Esta es la carátula, que el objetivo es evaluar el diagnóstico y la conducta inicial de un síndrome coronario agudo. O sea, yo ya le estoy diciendo el diagnóstico, pero esto ustedes no lo ven. Entonces lo que ven es esto, lo que vieron ayer. Les dejo para que lo lean durante 1 minuto y seguimos. Ya empezamos con el LECOE. A diferencia del que ustedes vieron ayer, acá no les ponen el electrocardiograma, sino que le informan que el electrocardiograma evidencia supradesnivel
del ST de 4 milímetros de amplitud de B1 a B4. Más fácil sería esto. Bueno, entonces empezamos el ECOE de acuerdo con la presentación clínica y estos son lo que usted debe hacer. 1, escribe el diagnóstico. 2, escriba en una sola hoja las principales medidas y tratamiento que usted debe tomar con este paciente. Bueno, los escucho. El diagnóstico es síndrome coronario agudo con elevación del ST. Eso. Las principales medidas del tratamiento serían toma de signos vitales, realizar un electro a los 10 minutos, sí, toma de signos vitales, presión, temperatura, saturación, temperatura, saturación, frecuencia cardíaca y respiratoria, realizar una vía venosa periférica para... Esa sería la parte no farmacológica. Reposo absoluto, monitoreo, control de los signos vitales, oxigenoterapia, si la saturación es menor a 93% y la vía periférica. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Nitroglicerina, si está internado ya de alta complejidad, puede ser, creo, supongo. En nitroglicerina, infusión 25 miligramos, una ampolla por novena. O también nitro sublingual, 5 miligramos. Después atorvastatina, 80 miligramos. Se hace acetilsalicílico. Se puede hacer una dosis de carga, 160 a 325 miligramos. Clopidogrel, como dijo usted hoy, 4 comprimidos de entrada para hacer una dosis de carga. Y es que no. Venía de 75 miligramos dice de 300 a 600, pero de 320 a 600. Y la derivación al centro de mayor complejidad. Beta bloqueante, atenolol 20 miligramos, o enalapril 10 miligramos. Y después ya tenemos el tratamiento invasivo y fibrinolítico. Para el dolor, creo que nos dijeron, morfina. Morfina puede ser, sí, o diclofenac por vena, endovenoso. Creo que también tomaríamos una muestra de sangre. Sí, el laboratorio el de urgencia le hace uno básico, digamos, hemograma, BCG, proteínas PCR, coagulograma, PCR, si hay para hacerles, depende de dónde esté el paciente. Y leucemia. Sí, también. Hablar, en el instante que estamos realizando ya, recibiendo al paciente, hablar con el centro hacer la llamada al centro de mayor complejidad, avisando que este paciente va a ir. Derivado. Bueno, perfecto. Siempre tienen que limitarse en un ECOE, por una cuestión de tiempo, tiene que limitarse a hacer solamente lo que se les pide. Porque por más que ustedes quieran demostrar que saben mucho más, no van a obtener más puntaje, porque es una prueba muy estructurada, por sí o por no, hicieron o no hicieron, como ustedes ven en la lista de cotejo. Fíjense, en la lista de cotejo ustedes dijeron un montón de cosas, pero bueno, la lista de cotejo dijeron sí o no. Entonces, el diagnóstico. Escribe síndrome coronario agudo con elevación del ST. Perfecto. Oxigenoterapia si cae la saturación de oxígeno debajo del 94%. Eso lo dijeron 93, pero está bien. Es lo mismo. Sí. Venoclisis, le pusieron todos una vía. Perfecto. Venoclisis con solución fisiológica. Bueno, eso no pusieron, que le ponían solución fisiológica.
dinitrato de isosorbide sublingual o nitroglicerina parenteral. Sí. Bueno, nitroglicerina, infusión, 25 miligramos, una ampolla en 250 de destroza al 5%, o bien 50 en 500, o sea, 2 ampollas en 500, que da la misma concentración. Acá le dan 3 puntos para la nitroglicerina, ustedes obtuvieron 1 punto. Porque no dijimos la dextrosa. No, pero en cuanto a la nitroglicerina, ustedes, acá hay 3 puntos contemplados para la nitroglicerina, por eso les decía que por ahí nos faltó ver la dosis de la nitroglicerina y cómo usar la nitroglicerina en infusión. Ustedes se ganan 1 punto si dicen dinitrato de isosorbide sublingual y punto, o nitroglicerina parenteral. Pero se pueden ganar 2 puntos más si ustedes dicen, bueno, la infusión con la nitroglicerina parenteral, o anotarlo como le piden acá, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer 25 miligramos, que es una ampolla, en 250 de destroza. O bien 50, 2 ampollas, en 500 de destroza. Y el otro punto es cómo hacen la infusión. Esa concentración, comenzar con 10 a 30 microgramos y aumentar cada 10 a 15 minutos según dolor y signos vitales. Esa es la forma de infundir nitroglicerina. No se preocupen, la próxima semana lo vemos a eso, porque vamos a seguir tratando de este tema y de insuficiencia cardíaca. Después, analgésicos parenterales, ya sea AINES o morfina subcutánea. Bueno, creo que ustedes hablaron de analgesia, ¿no? Sí, sí. Una compañera dijo morfina y... Sí, diclofenac. Recuerden que la morfina no se la puede en la práctica obtener así tan fácilmente. Aspirina, vía bucal oral, porque la vía bucal es la que se absorbe más rápido cuando ustedes ponen el comprimido de aspirina en la boca o debajo de la lengua. Entonces, y no tragan el comprimido, es decir, que esa sería la vía digestiva. En este caso, la vía bucal, pero si han dicho, o sea, la vía oral es cuando hacen tragar el comprimido y eso va por vía digestiva. Y la vía bucal es más rápida, pero si han dicho cualquiera de las dos, está bien. La vía bucal es más rápida, dejan que se absorba a través de la boca. Parece ser que la absorción, hay absorción ahí dentro de la boca sin necesidad de que usar la vía digestiva, hay absorción, va a la sangre más rápido. Cuando se disuelven en la boca. Aspirina, la dosis, más de 250 miligramos, no sé si dijeron esa dosis, estaba distraído por todos los mensajes que llegan acá. 160, 325 dijimos, pero lo único que no dijimos fue que era bucal, dijimos vía oral, pero era bucal. Pero dijeron más de 250, si ponen 300, 400, bueno, está aceptado como bien. Clopidogrel, eso me acuerdo que dijeron, una carga de 300 miligramos inicial. Monitor permanente. Sí. Eso. Gestionar el traslado urgente a centro cardiológico y mención para revascularización o angioplastia primaria, que también lo dije. Sí. Bueno, perfecto. De todos los puntos, prácticamente tienen 13 puntos ahí seguros. Bueno, esto como ven puede ir cambiando. No necesariamente ustedes van a tener la copia de esto que ustedes están viendo en el examen. Puede variar porque siempre se proponen, en la reunión que hacemos del examen final, se proponen los ECOES que van a entrar en la evaluación, y además como son muchos, ustedes, hay varias evaluaciones. Depende, por ahí si les toca la mañana, la tarde, se van cambiando los exámenes. Se hace un set de examen a la mañana, un set de examen a la tarde, para cada grupo de alumnos, que son 20 a 23, los máximos, o sea, cada grupo forman 20 a 23 alumnos, por lo tanto son varios días de examen y cada grupo tiene su set distinto de ECOES.
Entonces van cambiando. Y como les decía, cuando se proponen los ECOE, se pueden ir cambiando algunas cosas, como por ejemplo acá cambió, el que yo les mostré ayer tenía el electrocardiograma, este no tiene el electrocardiograma, directamente se les hace más fácil y le dice el electrocardiograma evidencia supradesnivel. Por ejemplo, ese detalle. Y después puede ir cambiando varias cosas en los otros. Pero el formato es lo mismo y lo que ustedes tienen que saber es lo mismo, así que no se preocupen. Lo van a resolver, seguramente. Bueno, ¿qué les pareció hasta acá? ¿Hay algunas preguntas que quieran hacer antes de terminar? Muy bueno, Doc. Ahí nos dimos cuenta de cómo, o sea, al menos yo me di cuenta de cómo enfocar mejor mi interrogatorio o la forma en la que voy a escribir o ganar mejor el tiempo. Sí, así que a mí me Eso fue muy es útil. importante, la gestión del tiempo. Les reitero, ustedes hagan solamente lo que les piden, no quieran demostrar que saben mucho, porque no les va a ser de ninguna utilidad para aprobar el examen. Es simplemente invertir el tiempo, como dice Marco, en lo que le preguntan, nada más. Y como decía una compañera anteriormente, les da la sensación de que falta mucho más, por supuesto, porque no es la situación real, es una situación simulada que a ustedes lo están evaluando solamente una parte de lo que tienen que saber de esa situación. Después en otro ECOE seguramente capaz que le presentan la misma situación, pero les preguntan otras cosas, porque quieren evaluar otras cosas. Por ejemplo, hay ECOE que les preguntan diagnóstico solamente, hay otros ECOE que les preguntan el mismo paciente, pero cómo lo tratarían. Pero eso ya es otro ECOE. Bueno, pásenle todo lo que hayan anotado a los compañeros que no están, porque la mitad no está. Seguramente que están en distintas actividades. Vamos a tratar de solucionar el tema ese, no sé. Por lo menos que para la próxima rotación de ustedes sea mejor. Pero bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más sobre este tema? ¿Tiene anotado algo? ¿Alguna duda? Doctor, en el caso, dijo que se le lógica y la nitroglicerina en dextrosa. Entonces, ¿cómo hago para pasar las dos? ¿Hago doble vía o Doble vía. la otra? Muy bajo. Sí, doble vía, exactamente. Siempre es conveniente dejar la hidratación con solución fisiológica por un lado y por otro lado hacer otra vía exclusiva de la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene que ir exclusiva porque se tiene que hacer si no tienen bomba de infusión, que generalmente no lo tienen en una guardia, tienen que asegurarse que el perfum, la línea del perfum no se abra. Entonces generalmente lo que se hace es un rulo donde está la ruedita o la chapita para controlar el goteo, el microgotero, y con microgotero mejor siempre. Ahí yo les pasé ayer unas hojas para el cálculo de infusión parenteral, que bueno, algunos compañeros le sacaron foto, después de eso está en el campus también, en algún lugar lo puse yo, lo puedo pasar de vuelta, cómo calcular las infusiones parenterales y las dosis de las principales drogas que se usan en emergencia y en unidad coronaria. No es necesario que si ustedes no hacen unidad coronaria, es difícil llevarlas en la memoria, entonces siempre uno tiene que tener una ayuda a memoria.
Yo que no hago hace mucho tiempo unidad coronaria ni hago terapia intensiva, yo no lo tengo. Entonces, cada vez que, inclusive cuando voy a dar la clase, tengo que repasar las dosis. La de la nitroglicerina me acuerdo siempre, pero bueno. Entonces tienen que tener una ayuda a memoria de las dosis. Y eso también es otro consejo que yo les puedo dar cuando van a rendir el ECOE. Ustedes tienen que hacer una ayuda a memoria de las principales drogas que le van a pedir, que ustedes ya saben que los antibióticos, las drogas cardiovasculares, tienen que, no son muchas, es decir, yo creo que sabiendo más o menos 15, 20 drogas, que es toda la que pueden usar, con el rango de dosis, eso les va a ayudar mucho en este tipo de COE, cuando les preguntan cómo trataría al paciente o qué drogas le daría al paciente. Entonces eso les va a ayudar mucho en el tiempo, porque le va a salir rápido y recuerden que si ustedes dicen las dosis, les dan un punto adicional. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, doctor. Yo sé que, bueno, que quedan muchas cositas, podemos charlarla, pueden ir repasando ustedes, viendo. Y bueno, la semana que viene tenemos otro encuentro que podemos seguir viendo algunas cositas de esto y ver algo sobre insuficiencia cardíaca, que ya también lo van a ver con el doctor Beligoy. Así que bueno, nos despedimos y nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan un buen fin de, ¿eh? Bueno, gracias igualmente. Nos vemos. Y feliz Día del Trabajador, doctor, para el 1 de mayo. Muchas gracias, muchas gracias.